continuación, el doctor Franklin Escobar, profesor titular del Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, coordinador del Laboratorio de Sueño, Hospital Universitario Nacional de Colombia, director de investigación de la Fundación Sueño Vigilia Colombia. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la presentación, Daisy. Agradezco en primer lugar a la doctora María Angélica Basurto, presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, por esta amable invitación a compartir con ustedes algunos datos epidemiológicos de apnea obstructiva del sueño. Y también agradezco a ResMed pues, por el patrocinio de este evento. También muy contento de poder compartir presencialmente con los colegas y bueno, con los que están de manera virtual, pues se pierden un poco el tener enfrente y poder conversar tranquilamente con las demás personas. Yo creo que esto se va a normalizar afortunadamente dentro de poco y vamos a poder compartir ya en estos ambientes académicos y científicos. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la prevalencia de la apnea obstructiva del sueño en Colombia. ¿A dónde le apunto? No pasa. Sí, pero no pasa. No, nada. ¿Ya? Okay. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Básicamente vamos a revisar un montón de datos numéricos que vale la pena que por lo menos queden al final de la presente comunicación, pues una sensación de que estamos enfrentando un problema bastante frecuente y bastante común. Todos sabemos ya que la apnea obstructiva del sueño pues es un trastorno frecuentemente asociado a problemas cardiovasculares y neuropsicológicos que repercuten en altos costos socioeconómicos pues para la población en general. Vamos a ver la prevalencia por algunas características, por edad. Anteriormente en casi todos los libros de medicina del sueño y en muchas publicaciones se ha encontrado que la prevalencia es de 3 al 7% en hombres y del 2 al 5% en mujeres y principalmente en personas de 40 a 60 años. Pero esto ha venido cambiando con las últimas décadas, donde se han vuelto a hacer muchas más publicaciones y se ha visto que hay un aumento del 10% de prevalencia de apnea obstructiva del sueño en hombres de 30 a 49 años. En la medida en que aumenta la edad, aumenta la prevalencia entre los 50 y los 70, el 17%, y las mujeres también van aumentando en la medida en que van envejeciendo. Se calcula también que un 20% de los adultos de edad media tiene al menos una apnea obstructiva del sueño leve, que muchas veces no se consulta, y un alto porcentaje de las personas que padecen esta apnea obstructiva del sueño pues no tienen un diagnóstico, o sea, seguimos con la famosa figura del iceberg, en que estamos tratando básicamente la punta del iceberg. En Colombia, y prácticamente si viéramos la conferencia, se llama apnea obstructiva del sueño, prevalencia en Colombia, pues terminaríamos la charla con este artículo porque no hay como más literatura al respecto. Afortunadamente es una investigación que se hizo por el grupo de la Universidad Javeriana, en la cual participó la doctora Patricia Hidalgo, que es una de las somnólogas pues, más reconocidas en nuestro país, que también pertenece a la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. Ellos hicieron un estudio a nivel de Colombia con una metodología interesante, en la cual hicieron un muestreo estratificado en la ciudad de Bogotá, Bucaramanga y Santa Marta. Querían encontrar algunas diferencias debido a la altitud principalmente, teniendo en cuenta que Bogotá pues es una ciudad que está a gran altura, Bucaramanga a una altura media y Santa Marta que se encuentra prácticamente a nivel del mar. Se utilizó el cuestionario de Berlín y con el cuestionario de Berlín encontraron una prevalencia de apnea obstructiva del sueño del 19%, con un intervalo de confianza del 95% que ustedes pueden apreciar acá. Aplicando el stop band, la prevalencia fue un poco más alta, del 26.9%, inclusive con el intervalo de confianza les dio hasta un 29%, es decir, si nos basamos en el stop band, podríamos decir que 1 de cada 4 colombianos mayor de 18 años, porque esa fue la muestra, pues tiene apnea obstructiva del sueño, lo cual representa de por sí ya un problema grave de salud pública. En este mismo estudio, estos doctores no solamente evaluaron la apnea obstructiva del sueño, sino que también me pareció interesante mirar las otras quejas de sueño, y cuando se hablaba de quejas de sueño, el 60% de la población colombiana se queja de alguna alteración del sueño.
Utilizando el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, que nos evalúa entre malos dormidores y buenos dormidores, el 45%, casi la mitad de los evaluados tenían un puntaje mayor de 5, que significa que requerían por lo menos una asistencia médica o eran malos dormidores, o como el señor Diego que se acaba de presentar, pues estaría dentro de este grupo si lo hubieran evaluado el día de hoy. El cuestionario de Berlín indica que el 19%, como ya lo vimos, tiene un alto riesgo de apnea del sueño frente al 26.9% según el Stop Bank. O sea, cualquiera de los dos datos podríamos decir que la prevalencia está entre el 19 y el 26.9 entre mínimo y máximo. Entre los sujetos de este estudio, el 14% tenían somnolencia diurna excesiva, que ustedes saben que también es una forma pues indirecta de poder aproximarse al problema de la apnea obstructiva del sueño. El 38% presentaba síndrome de piernas inquietas, que es un trastorno que básicamente lo vemos, es creo que los somnólogos, los neurólogos, de pronto los psiquiatras, y pare de contar. Es un trastorno bastante subdiagnosticado, creo que mucho más subdiagnosticado que la apnea obstructiva del sueño, pero tiene una prevalencia altísima. En esta gráfica podemos ver la distribución de Bogotá en este color, Bucaramanga un colorcito café, la ciudad de Santa Marta en este color gris, y contrario a lo que nos imaginábamos que los costeños dormían mejor que los bogotanos, resulta que duermen peor. Fíjense acá, la calidad de sueño de Santa Marta es peor que las demás ciudades. En Berlín hay mayor apnea allá, tiene mayor apnea obstructiva también en Santa Marta. En cuestión de piernas inquietas casi que el 60%, y el global pues dio mucho más alto para esta ciudad. La prevalencia de síntomas de apnea obstructiva del sueño, no mirando ya el síndrome, sino los síntomas, cerca del 80% de los pacientes se quejan de somnolencia diurna excesiva y deterioro cognitivo. Y una cosa interesante es que los pacientes, sobre todo cuando están empezando a presentar la apnea obstructiva del sueño, es cuando más se quejan de somnolencia diurna excesiva y cuando el Epworth está más elevado. En la medida en que el paciente se va como acostumbrando a la somnolencia y va creciendo en la gravedad, pareciera que hay como un acostumbramiento y no se quejan ya tanto. El 50% refieren cambios de personalidad, o sea, son personas que se vuelven un poco más irritables o se vuelven de mal genio. 1 de cada 4 pacientes, si se les hace una valoración neuropsicológica, se va a encontrar un deterioro, principalmente en fallas de memoria, en fallas de la atención sostenida y desarrollo de funciones de tipo cognitivo. Y se pueden encontrar alteraciones según los estudios que van de memoria 9%, en la atención entre el 2 y el 25%, y las otras funciones entre un 15% y casi la mitad de las personas que pueden estar afectadas. Es decir, uno casi que a cualquier paciente con apnea obstructiva del sueño de varios años de evolución y severa debería practicarle unas pruebas neuropsicológicas y va a encontrar con alguna frecuencia estas alteraciones. Tienen 37 veces más de probabilidad de padecer somnolencia diurna excesiva y 7.5 veces más dificultades de poner atención o concentración laboral, lo cual pues es un problema para, por ejemplo, las personas que trabajan por turnos y tienen apnea del sueño y hacen labores de riesgo, pues podría ser una explicación de por qué puede haber mayor accidentabilidad. Desde el punto de vista de otros síntomas, podemos ver que hay 9 veces más de presentar dificultades de aprendizaje, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los niños que tienen apnea obstructiva del sueño, tienen mayor fracaso escolar comparado con los que no la tienen. 20 veces más de tener problemas en el desempeño de actividades monótonas. O sea, si la persona trabaja en una fábrica haciendo una labor monótona, tiene muchísimos más problemas en este desempeño. Hay mayor cefalea, los pacientes oscilan entre un 12 y un 18%, se quejan de cefalea, y los accidentes ocupacionales ocurren en el 50% de los hombres, mientras que en las mujeres el riesgo es 6 veces mayor que los controles, de acuerdo a diferentes estudios que hay. De acuerdo a la definición de apnea obstructiva del sueño, tenemos una dificultad, y es que dependiendo del índice de apneas obstructivas por hora, los diferentes estudios han encontrado diferentes datos. Aquí algunos de los que podemos encontrar. Existen reportes de prevalencia del 24% en hombres adultos y 9% en mujeres adultas cuando la apnea se define por encima de 5 eventos, como lo indica la última clasificación de los trastornos del sueño. Y además esto puede oscilar entre un 30 y un 80% en adultos mayores, o sea, en personas ya de mayor edad. Al definir la apnea obstructiva como la presencia de un IH mayor o igual a 5, asociado a somnolencia diurna excesiva, se encuentra que la prevalencia es aproximadamente de un 3 a un 7% en hombres y un 2 a un 5% en mujeres. O sea, si asociamos la somnolencia, pues tendríamos como una evidencia más clara de la apnea.
De acuerdo al subdiagnóstico de este problema, aquí de acuerdo a estas cifras, ustedes van a ver que el subdiagnóstico es muy importante. Se estima que la mayoría de los adultos que tienen apnea moderada y severa no están diagnosticados, o sea, son personas que no saben que tienen apnea, que la familia los escucha roncar todas las noches, pero pues no hacen absolutamente nada para mejorarse esta situación. En Estados Unidos afecta a un 4 al 24% de los hombres y un 2 al 9% de las mujeres, y se estima que al menos 20% de los adultos de edad media tienen apnea leve y que el 80% de los casos permanecen sin diagnosticar. O sea, si en un país del primer mundo como los Estados Unidos tienen estas cifras, imagínense las que podemos tener acá. Los estudios poblacionales sugieren que el 4% de los hombres y el 2% de las mujeres mayores de 50 años sufren de apnea obstructiva sintomática, y existe un gran grupo que son asintomáticos, y la prevalencia de pacientes con esta enfermedad que no presentan el síndrome clínico como tal puede ser tan alto como un 20 a un 30% en la población de edad media. Y más adelante les voy a mostrar algunos estudios que se han hecho en población general con polisomnografía que demuestran que hay una prevalencia también bien alta y no necesariamente son pacientes sintomáticos. Un IH de al menos 5 por hora se encuentra en 9 al 28% de personas sin factores de riesgo específicos o síntomas, lo cual también es bien interesante. Desde el punto de vista de algunos subgrupos especiales de población, pues vamos a mirar qué datos encontramos. Por ejemplo, pacientes con apnea obstructiva en personas con enfermedad cardiovascular es 2 a 3 veces mayor que en la población general. Esto afortunadamente los cardiólogos, por lo menos acá en Colombia, ya piden más polisomnogramas. Antes, hace unos 10 años, era muy raro que un cardiólogo solicitara una polisomnografía. Actualmente lo ve uno con más frecuencia. El porcentaje de SAOS no diagnosticado pues es bastante alto y todavía continúan muchos pacientes con enfermedad cardiovascular, con hipertensiones de esas refractarias que no les piden un polisomnograma. La prevalencia general de apnea obstructiva sigue siendo mucho mayor en el género masculino que en el femenino, y esto sí se repite en casi todos los lugares del mundo, pero cuando se llega a la edad de la menopausia, sobre todo en las posmenopáusicas y obesas, pues tienen mayor riesgo, y a partir de la posmenopausia se igualan las cifras de prevalencia y se ponen 1:1. Las poblaciones con una prevalencia elevada de apnea son los pacientes mayores de 60 años con hipertensión arterial sistémica, sobre todo los que utilizan varios antihipertensivos o son refractarios, insuficiencia cardíaca congestiva, igualmente epilepsia refractaria, acción de difícil tratamiento o que han tenido algún evento cerebrovascular. Muchos de los pacientes con ACV que les piden un polisomnograma posterior se encuentra que tienen una apnea obstructiva del sueño de larga data y no se había diagnosticado, con muchas veces con arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, y no se habían dado cuenta. Tenemos otros subgrupos. Desde el punto de vista de algunos grupos raciales, los afroamericanos, los latinoamericanos y los asiáticos, también ya se conoce que tenemos mayor incidencia o mayor gravedad que los caucásicos cuando se comparan con norteamericanos caucásicos. También se sabe que hay una predisposición familiar, o sea, no es que sea un problema hereditario, pero sí se heredan muchas de las conformaciones craneofaciales, y uno puede ver que cuando trata a un adulto con apnea obstructiva del sueño y pregunta si los hijos son roncadores, pues muchas veces le dicen que sí, o cuando llevan un niño roncador a la consulta y le preguntan si el papá ronca, pues también ocurre lo mismo. Entonces es importante tener en cuenta esta predisposición porque se ve que es más alta. La prevalencia también es mucho mayor en pacientes con trastornos cardíacos o metabólicos que en la población general, ya se conoce. En pacientes con apnea obstructiva que son hombres obesos y mayores de 65 años, la prevalencia también es muy alta, y la obesidad es un factor tan importante que un 10% de ganancia de peso incrementa 6 veces el riesgo de desarrollar apnea obstructiva del sueño. Y también podemos ver que si la persona pierde un porcentaje de peso importante, también muchas veces puede pasar de una apnea severa a una apnea moderada o leve. Dependiendo de las herramientas que utilicemos para evaluar la prevalencia, pues también se obtienen diferentes datos, y por eso hay diversidad de datos en las prevalencias. Si se utilizan, por ejemplo, el instrumento del Stop Band, se van a encontrar algunas cosas, como que en adultos la prevalencia del ronquido es casi la mitad de los adultos, 25% de cansancio, y al conducir casi un 9% de las personas se quejan pues de somnolencia. Un total de 27.8% de los adultos han sido clasificados como de alto riesgo para SAOS, la mitad hombres y 19.3 mujeres, utilizando el Stop Band, que es uno de los instrumentos que se utilizó en el estudio que se practicó en Colombia. Estos resultados pues alertan sobre la necesidad de que se creen programas de salud pública
que los salubristas entiendan que la apnea obstructiva del sueño es un problema de salud pública por las prevalencias tan altas que tenemos y que se sugiere que el sistema de salud parece pues, ser inadecuado para buscar y diagnosticar apnea obstructiva del sueño. Nosotros deberíamos tener ya una implementación a nivel de los programas de atención primaria de los médicos generales para detectar estos casos, pero desafortunadamente más adelante vamos a ver que tampoco hay mucho conocimiento entre los médicos generales y por eso no se diagnostica. Mirando diferentes poblaciones, población latina que vive en Estados Unidos, se ha encontrado con un estudio muy famoso que es el Sleep Health Study, encuentra que la prevalencia de síndrome de apnea obstructiva del sueño fue la misma para hispanos, caucásicos y afroamericanos de un 17%, pero ellos definieron la apnea como con un IH mayor de 15 por hora, lo cual pues es de todas maneras, si lo hubieran definido un poco menos, este número seguramente sería mucho mayor. Y encontraron que la prevalencia de ronquido era el 28% en hombres y 15% en mujeres hispanas residentes en Nuevo México. En la población hispana también se reportó una prevalencia de ronquido del 39%, mayor que en los caucásicos, pero menor que en los afroamericanos, que era del 50%. Mirando un poco más de poblaciones, volvió a fallar esto. Ok. Gracias. Vamos a mirar algunos datos de Latinoamérica. Tenemos personas que viven en Latinoamérica. Hay un estudio también muy famoso realizado en Sao Paulo mediante polisomnografía, una muestra de voluntarios representativos de la población general de 20 a 80 años. El doctor Tufik y colaboradores encontró una prevalencia global de 17% con una definición de IH mayor de 15. Este es un estudio hecho con polisomnografía, quizás es el estudio que tiene mayor validez pues, a nivel mundial porque fue hecho precisamente con polisomnografía y con criterios de la clasificación 2 de la Academia Americana de Sueño. El otro estudio brasilero que se hizo también más con otra metodología encontró 33% de los participantes también con apnea obstructiva del sueño. Hay otro estudio en Colombia, que es el estudio en Colombia no, en Latinoamérica, que es el estudio platino, que fue multiciudades y se evaluaron pacientes de México, de San Paulo, de Montevideo, en Santiago y Caracas. Aquí ustedes pueden encontrar los Ns de las muestras de estas ciudades y lo que se encuentra así a nivel importante es que el promedio de obesidad asociado a apnea obstructiva del sueño fue un 28%, ronquido 60% de los evaluados, somnolencia diurna excesiva 16%, apneas observadas 12.3%, insomnio 35%, ronquidos más somnolencia más apneas observadas 3.4%, lo cual simplemente con una observación de los familiares se podría hacer casi que el diagnóstico de este problema tan grave. Hay otras publicaciones en Sudamérica recientes, la de la doctora Hidalgo y el doctor Lovelo, que mostraron lo que mencionamos acá, y hay un estudio en México que muestra que ronquidos, 49% de la población, los mexicanos duermen un 7.6 horas en promedio, un insomnio del 18%, alto riesgo de apnea obstructiva del sueño 27% y como sabemos mayor en el género masculino que en el femenino, y los hombres se quejaban más de síntomas nocturnos y las mujeres más de síntomas como fatiga durante el día. Vamos a pasar un poquito más a ver qué piensan los médicos o qué conocen los médicos de apnea obstructiva del sueño, pues como una forma de darnos cuenta de por qué no se diagnostica tampoco este problema, a pesar de que se conoce ya bastante bien y pues una de las dificultades es que si yo no lo conozco, pues no lo diagnostico. En Perú hicieron un cuestionario que se llama el cuestionario de Osaka para valorar el conocimiento sobre apnea obstructiva del sueño en una población de personal de salud. Cogieron 90 médicos, cirujanos, traumatólogos y anestesiólogos. A los que mejor les fue a los anestesiólogos. Ellos evaluaron el nivel de conocimiento, que lo puntuaban de 1 a 19, respecto a apnea obstructiva del sueño, y la mayoría sacó una media de 10.1, o sea, estaban como por la mitad, o sea, no hubieran aprobado el examen de la ACMES. Residentes y asistentes, bueno, 66% de los conocimientos que tenían sobre apnea obstructiva del sueño dijeron que habían obtenido en pregrado, y entre más años tuviera de graduación el médico, tenía menos conocimiento respecto a apnea obstructiva del sueño, lo cual también es bien interesante, y había muy poca confianza en el manejo de la apnea obstructiva del sueño y del CPAP. Otro estudio similar hecho en Ecuador, Perú y Venezuela, unos 5 años anteriores, pues nos muestra básicamente lo mismo. O
O sea que los médicos entre más años de graduación, menos conocimiento tienen de apnea obstructiva del sueño, y la confianza para identificar el LAOS y el manejo con CPAP pues también no es la ideal. Acá vemos una tablita del artículo de los peruanos, donde ustedes pueden ver el puntaje que sacaron. Aquí a los que mejor les fue, a los anestesiólogos, fueron los únicos que aprobaron el examen, por decirlo así. Los traumatólogos y los cirujanos no lo aprobaron. Y acá podemos ver las diferentes características que ellos mencionaron, por ejemplo, la importancia como trastorno clínico, la importancia para identificar pacientes con diagnóstico de SAO, la confianza que tenían en hacer el diagnóstico, la confianza para manejar pacientes y la confianza para manejar pacientes con CPAP. Todos los datos son realmente datos que no aprobarían, digamos, los médicos para esta situación. Otro estudio que se llevó a cabo, en los cuales participó algunas personas de Colombia, está el doctor Lovelo y por ahí también está la doctora María Angélica Basurto. Ellos en este estudio que publicaron en Sleep Science comentan que el 77% de la medicina del sueño en los 12 países que evaluaron de América Latina no tienen reconocida la medicina del sueño como una especialidad médica, y pues esto también puede ser algo que nos indica que al no haber un entrenamiento formal académico, pues muchos médicos no se interesan por esta área. El 69% indicaba que tenía una formación específica y oficial en medicina del sueño y para técnicos de laboratorio de sueño. Los únicos países que tenían como certificaciones de los laboratorios de sueño eran Brasil y Colombia, y en Brasil sí estaban certificados pues por una sociedad científica que es la Asociación de Sono de Brasil. Indicaron que en los 12 centros de sueño se hacían más o menos 46.000 estudios de sueño al año, lo cual pues para la población latinoamericana es un número pues prácticamente ridículo. 60-80% de los estudios salían positivos para trastornos respiratorios del sueño. Eso creo que se repite en casi todos los laboratorios de Colombia. El 85% de los laboratorios realizaba pruebas de sueño en el hogar y uso de CPAP automático sin supervisión para el hogar en titulaciones, y el 85% de estos 12 países tenían por lo menos alguna clínica de CPAP. Nosotros también en una reunión que se hizo en la Asociación Latinoamericana de Sueño, en la que participó también acá la doctora Silvia Páez, que se encuentra acá con nosotros, hicimos un recuento de cuál era la situación en el año 2011 en Perú, en Lima, de cuál era la situación más o menos en Latinoamérica, de lo que había respecto a laboratorios de sueño, si había asociaciones, si había cuántas camas de laboratorios de sueño había, si lo cubría el seguro. Entonces miremos los datos de Colombia. En esa época la asociación contaba con 30 miembros, hoy pues ya es una asociación mucho más grande, vamos a ver más adelante. Había solamente como 5 laboratorios pues más o menos informales. Se hacía polisonografía y CPAP no lo cubría el Seguro Social o la Seguridad Social en Colombia. Recuerden que el CPAP se empezó a entregar a los pacientes por presiones que hizo precisamente la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño y todos los somnólogos para que esto se integrara al Plan Básico de Salud. Entrenamiento certificado pues no había en nuestro país. Reuniones de sueño se hacían cada 2 años y no había ningún conocimiento a nivel de pregrado. En el año 2018, otra encuesta que se hizo, pues muestra ya que Colombia ya tiene una asociación con más de 300 miembros, que en Colombia hay alrededor de unas 1000 camas de polisomnografía. La Seguridad Social cubre la polisomnografía y los CPAPs. El entrenamiento certificado ya se empieza a tener acá, la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño lo hace. Se hacen ya varios eventos de sueño por año, y en algunas escuelas de medicina ya se ha integrado por lo menos 1 a 2 horas de alguna conferencia, algún curso para los estudiantes de pregrado. Es decir, pues que hemos avanzado en cuestión de algunos años, la idea es seguir avanzando mucho más. Y ya para terminar, quisiera mostrarles las publicaciones en el año 2018 de lo que se publicaba de sueño, está acá. Esto es en Latinoamérica, es la barra más grande de publicaciones de sueño de todo tipo. Y en apnea del sueño, fíjense lo poquito que hay. En Argentina, que fue el país que más publica, 423 artículos. Bueno, acá no está Brasil, y a nivel de artículos de apnea del sueño, 34. Colombia teníamos 225 artículos en sueño, 51 artículos en publicaciones que tienen que ver con apnea del sueño. Bueno, muchísimas gracias por escuchar todos estos datos, y no sé si dejamos preguntas para el final o de una vez.
Bueno. Gracias, doctor, por su conferencia. A continuación, la doctora Sandra Zavala, otorrinolaringóloga, cirujana maxilofacial, somnóloga acreditada por ACMES, Laboratorio de Sueño Maple, Marley Jorge Cavalier Gaviria y miembro de ACMES. Muchas gracias, doctora, por apoyarnos en este evento. Gracias nuevamente a la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, a su presidente, la doctora María Angélica Basurto, a ResMed por la invitación. Realmente estos espacios son muy importantes para todos nosotros, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de que tenemos que visualizar la patología y los trastornos de sueño como un problema muy importante en nuestra sociedad. Vemos que cada vez más la juventud ve el sueño como un problema, o sea, en vez de ver el problema como el sueño como una solución, lo ven como un problema, como algo que les hace perder el tiempo, que las horas de sueño que le dedican es como una pérdida de tiempo y que prefieren estar más tiempo activos que realmente durmiendo. Entonces, definitivamente como sociedad y como especialistas del área de medicina de sueño, tenemos que impactar a nuestros pacientes y a toda la población con respecto a la importancia de dormir bien y a la importancia de diagnosticar muy bien los trastornos de sueño. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer todos los especialistas dedicados a esta área. Vamos a hablar entonces un poco sobre Colombia como pionero en diagnóstico y tratamiento en apnea obstructiva del sueño. Como les dijo el doctor Escobar, pues definitivamente Colombia ha venido avanzando mucho y con todos los bemoles que pueda tener nuestro sistema de seguridad social, el hecho de que tengamos incluido el diagnóstico y el manejo de la apnea obstructiva del sueño nos favorece que podamos tener mucha mejor oportunidad para hacer un adecuado tratamiento. Entonces vamos a mirar, digamos que la prevalencia, como lo estaba mostrando el doctor Escobar, por países, como nos lo muestra el último consenso internacional con respecto a apnea obstructiva del sueño, en el cual le quitamos la palabra síndrome y hablamos realmente de apnea obstructiva del sueño y dejamos de hablar de la apnea solamente como un IAH, sino que tomamos al paciente de manera integral y miramos realmente todo lo que está alrededor del paciente, sus comorbilidades y todos los factores de riesgo. Y ahí entonces nos damos cuenta que esa prevalencia puede estar entre el 4 y el 30% dependiendo de cada uno de los países en los que evaluemos. Realmente hay países similares a Colombia, sobre el 26%, pero hay países que tienen una prevalencia mucho menor, sobre el 5%. Entonces depende mucho de la región y depende mucho de cada una de las razas en las que pues obviamente se puede desarrollar mucho más esta patología. Como lo mostró el doctor Escobar, entonces pues la prevalencia de Colombia la medimos sobre este estudio que es el único que está publicado. Entonces hablamos que realmente podemos estar sobre un 20% de prevalencia en personas adultas, es decir, en población mayor a 18 años. ¿Por qué es importante tener un diagnóstico oportuno y un adecuado manejo de la apnea obstructiva del sueño? Pues lo sabemos, realmente los artículos nos lo muestran, las grandes metaanálisis y revisiones sistemáticas nos muestran que la apnea grave no tratada pues se asocia con un aumento de la mortalidad por todas las causas, entonces es muy importante tratarla, que los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen mucho mayor riesgo de accidentalidad y no solamente accidentes de tránsito, sino también accidentes laborales. Y eso nos da que la apnea obstructiva del sueño se ha asociado a más pérdida e incapacidades laborales, es decir, una persona con apnea obstructiva del sueño puede faltar mucho más a su trabajo y eso impacta directamente, pues obviamente a toda la sociedad. Y el hecho de que la apnea obstructiva del sueño se asocia directamente con una disminución en la calidad de vida, sabemos, como nos lo decía ahorita Diego, que la persona que amanece sin haber dormido bien, tiene mal humor, no va a tener una adecuada atención, no va a tener un adecuado desarrollo en su trabajo y en sus actividades diarias. Entonces esto impacta directamente la calidad de vida y por eso es tan importante poder tratar a nuestros pacientes.
Entonces vamos a hablar de esto que realmente cuando inició el sistema de seguridad social en 1993, pues no hablábamos realmente de la importancia que tiene, y es el hecho de que podamos tener una asegurabilidad muy alta y así tengamos muchos bemoles en el sistema y tengamos muchas falencias aún en el sistema, pues definitivamente el hecho de que podamos estar asegurados la mayoría de la población y que puedan tener inclusión a tecnologías y a diagnóstico, pues es muy importante. Entonces, como vemos acá, realmente finalizando diciembre del 2021, teníamos una cobertura del 99.03% y en la actualidad, a corte de febrero del 2022, tenemos una cobertura del 99.14%. Eso nos muestra que realmente la cobertura de aseguramiento del Sistema General de Seguridad Social es muy bueno y que permite que podamos tener acceso a tener adecuados diagnósticos y un adecuado manejo, así obviamente todavía hayan muchas barreras dentro del sistema como tal. ¿Qué tenemos entonces con respecto a población? Y es importante mirarlo. Entonces, si miramos y tomamos la población más o menos que se tomó en el estudio de la doctora Hidalgo, que son personas mayores de 18 años, tenemos que la población general de Colombia, a corte también a febrero del 2022, somos más o menos 35 millones de colombianos, lo que nos daría que si tomamos ese 20% sobre el que estamos hablando de la prevalencia de esta patología, pues básicamente podríamos tener más o menos 7 millones de personas que podrían ser susceptibles de tener apnea obstructiva del sueño. Entonces, por eso es tan importante ver qué oportunidad de diagnóstico y de manejo tenemos. Entonces, si aquí vemos, esto es lo que nos muestra CISPRO con corte a diciembre 2022, cuando nosotros hacemos la búsqueda del código G473, que es apnea del sueño. Y nos llama la atención porque vemos que en el 2018 solamente tenemos como 190.000 diagnósticos, en el 2019 347.000, en el 2020 408.000 y obviamente un descenso nuevamente en el 2021 que es de 200.000, que podemos pensar que puede estar asociado a la pandemia ya que las personas no consultaron, pues digamos que a tiempo. Pero igual si ustedes ven esto, pues realmente nosotros estamos en este momento solamente como alrededor de 1 millón de personas con ese diagnóstico o con ese código CIE-10. Y si lo vemos sobre lo que hemos visto, que son más o menos una población de 7 millones de personas susceptibles de tener la patología, pues básicamente tenemos un 15% de la población diagnosticada, por lo menos estadísticamente, ante el ministerio. Entonces, realmente vemos que sí hay un subdiagnóstico de la patología y eso, como lo vamos a ver más adelante, está muy relacionado a que mucho de la información sale desde las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, pero realmente los sitios regionales no alcanzan a tener esa consolidación de la información. Entonces, ¿qué oportunidad de diagnóstico tenemos en la actualidad? Básicamente, pues vamos a mirar los tiempos de diagnóstico a nivel mundial. Esto pues básicamente nos muestra que en México y en otros de los países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Paraguay, definitivamente el diagnóstico está incluido en ciertos sectores de aseguramiento. Solamente les hacen la parte del diagnóstico de polisomnografía. Normalmente la polisomografía de titulación de CPAP está excluida, es decir, el paciente llega a diagnosticarse, pero llega solamente hasta ahí. Y sistemas como el español, que de todos modos lo tiene un poco más incluido, de todos modos tienen unas listas largas de espera. Entonces tenemos que llegar a una polisomografía basal en México, está por encima de los 6 meses, que en Paraguay, en Argentina y Chile está por encima de los 200 días, y en España está por encima de los 200 días. O sea que estamos hablando que casi que se puede llegar a 1 año
para que una persona en un país en el que no está cubierto ese aseguramiento, pues pueda acceder al diagnóstico polisomnográfico. ¿Qué tenemos en Colombia entonces? Pues básicamente nuestro sistema ha mejorado muchísimo y ha mejorado también el hecho de que tengamos clínicas que ya estén más consolidadas como clínicas de sueño. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Eso lo tenemos en las grandes ciudades. Definitivamente nos falta llegar a la parte regional porque hacer diagnóstico en las regiones no es tan fácil. Pero si hablamos de las grandes ciudades, pues afortunadamente un paciente puede llegar a un polisomograma alrededor de al mes o máximo a los 3 meses y a un polisomograma de titulación de CPAP más o menos a los 3 meses después de haber tenido su diagnóstico. Y esto cambia completamente cuando pensamos en lo que estamos haciendo de estudios domiciliarios, que cada vez más tenemos que migrar a este tipo de diagnóstico, por lo menos para patología de apnea obstructiva del sueño, y el hecho de que hagamos una poligrafía respiratoria o una autotitulación nos lleva a que el paciente puede tener su diagnóstico en menos de 30 días y de pronto acceder a su manejo en menos de 3 meses. Entonces eso nos cambia el panorama con respecto a que el paciente puede estar más rápidamente diagnosticado y tratado. Y también tenemos que mirar que esto nos sirvió todo el trabajo realizado por la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño, que permitió junto con el ministerio la inclusión de los CUPS. Entonces se logró incluir en los CUPS todos los procedimientos que se realizan, sobre todo los procedimientos domiciliarios. Recuerden que hasta el año 2019, cuando salió esta resolución CUPS, no teníamos código de diagnóstico para las pruebas que podemos hacer en casa. Entonces, por ejemplo, la poligrafía respiratoria, el monitoreo de flujo respiratorio durante el sueño, pues tuvo diagnóstico en ese código CUPS, y también pudimos tener diagnóstico del seguimiento del paciente con presión positiva en casa, es decir, la autotitulación. ¿Qué tenemos en la realidad y más o menos cuántos laboratorios de sueño tenemos en la actualidad? Entonces, más o menos en Colombia, a corte de diciembre del 2021, teníamos 115 laboratorios de sueño, más o menos 545 camas como tal. Sabemos que más o menos la distribución de esas camas son 60 camas para diagnósticos, a más o menos alrededor de 330 camas se utilizan para diagnóstico en el país. Estudios domiciliarios están alrededor de 200 equipos en el país y los procesos de autotitulación más o menos 280 equipos. Eso nos podría dar que si nosotros hacemos un diagnóstico diario y contamos, digamos, los días efectivos del año, podríamos tener más o menos alrededor de 120.000 personas que logren un acceso a una polisomografía en Colombia en un año. Entonces, realmente tenemos una oportunidad de diagnóstico mucho más grande de lo que nos muestra la literatura a nivel mundial. ¿Qué tenemos del tiempo de inicio de manejo de Colombia con respecto a otros países? Entonces aquí nos damos cuenta que hay países como este artículo del doctor Borsini y del doctor Facundo Nogueira que nos muestran que el acceso al tratamiento está tan lejano, que es casi que mayor a un año, que están pensando en la posibilidad de empezar a mirar en las clínicas especializadas que son manejadas por especialistas, expertos en medicina de sueño, que simplemente con que tenga el paciente una valoración pretext alta, que hayan unas encuestas que tengan una alta probabilidad de que el paciente tenga la patología, simplemente llevar, y obviamente mirando la clínica y las comorbilidades que pueda tener el paciente, poder pensar en migrar a que el paciente después de la consulta especializada pase de una vez a su tratamiento, obviamente por estos tiempos tan largos que se presentan.
Nosotros, pues afortunadamente, estamos en este momento migrando a tratamientos cuando el paciente se le hace un diagnóstico domiciliario, más o menos de 3 meses, y cuando se le hace el diagnóstico y la titulación en laboratorio, más o menos a 180 días. Es decir, en 6 meses el paciente ya tiene definida su conducta. ¿Qué tenemos de fortaleza en Colombia? Y muchos de los que están acá pues ya pertenecemos a clínicas multidisciplinarias que las entidades han intentado, nuestras EPS han intentado hacer convenios con entidades que tengan personas expertas en el área de medicina de sueño, que cada vez más trabajamos en equipos multidisciplinarios, todas las especialidades que están relacionadas con la medicina de sueño, que aparte de eso tenemos nuestros grupos de terapia respiratoria, psicología, nutrición, fonoaudiología, y eso nos ayuda a que podamos dar un abordaje más integral del paciente. Recordemos que el CPAP no es el único tratamiento y que nos toca darle más alternativas a nuestros pacientes. Adaptarse a un equipo de presión positiva no es muy fácil y, como les decíamos al principio, lo que nosotros tenemos que buscar es mejorar la patología, pero mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cuál es el futuro? Pues básicamente nos toca pensar en varias cosas. Importantísima la capacitación a nuestros médicos de atención primaria. Si nosotros no llegamos a la atención primaria, no estamos haciendo nada. Es como querernos quedar en la burbuja y afuera que el mundo pues le pase lo que le pueda pasar. Nosotros no podemos seguir en la burbuja de la clínica especializada. La Asociación Colombiana de Medicina de Sueño está haciendo un trabajo muy importante y es el hecho de empezar a hacer procesos de capacitación masiva. Y son esos médicos de primer nivel los que tienen el primer contacto con el paciente. El médico de programa de crónicos es al que le llega el paciente hipertenso que le tiene que estar cambiando la medicación cada rato o que lo tiene que polimedicar, o el paciente diabético que no está teniendo un adecuado control de su enfermedad. Ustedes saben que el paciente de diabetes o de síndrome metabólico que tiene apnea del sueño es difícil que se controle si no logramos controlar la patología. Entonces, en estos médicos debemos impactar el saber aplicar escalas, el saber tener todo el abordaje diagnóstico, por lo menos para que sospechen la patología y nos envíen los pacientes o podamos empezar el diagnóstico de esos pacientes. Importantísimo en nuestros eventos, en las diferentes sociedades científicas, empezar a capacitar a nuestros colegas que no son expertos en medicina de sueño. A mí me da tristeza que un paciente me devuelva un resultado de poligrafía que porque el médico no le mandó ese estudio y que porque el médico no le crea su estudio ni al diagnóstico de ese estudio. Sabemos que está validado desde el 2017, la Academia Americana de Medicina de Sueño tiene validada la poligrafía como un estudio de igual sensibilidad que la polisomografía. Entonces definitivamente es muy importante que se sepa que los estudios domiciliarios y lo que se realiza en casa del paciente, toda la parte ambulatoria, tiene la misma indicación que haber hecho el diagnóstico en un laboratorio de sueño. Entonces, si queremos migrar a mejorar esos tiempos de diagnóstico, pues definitivamente tenemos que impactar en mejorar esos estudios domiciliarios. Fortalecer los estudios domiciliarios, no tenemos que seguir aumentando camas ni laboratorios de sueño, tenemos que aprender a diagnosticar en casa, la persona está en su medio, la persona está donde duerme todas las noches. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes duerme igual en un hotel, por ejemplo? Nadie duerme igual si no es en su cama, y mucho menos en un laboratorio de sueño conectado con una cantidad de cables, con una cantidad de gente extraña, a veces con el vecino de habitación roncándole más que lo que roncan en su casa. Entonces no es tan fácil, pero cuando le da uno la opción al paciente que esté en su casa, que esté cómodo, que esté donde está en su medio habitual, eso le da a él confianza para poder hacer su estudio. Y cuando estamos hablando de autotitulación, pues el hecho de que el paciente se afiance no solamente en una noche, sino en varias noches
con el equipo también le favorece a que pueda tolerar mucho mejor la terapia. Y por último, pues definitivamente nuestra misión, que es impactar la calidad de vida de los pacientes. Olvidémonos del IAH, nosotros no tratamos IAHs, tratamos pacientes. Si un paciente se sienta frente a mí y me dice, doctora, desde que me pusieron este equipo, duermo peor que cuando estaba sin el equipo, yo me tengo que reevaluar porque no estoy haciendo las cosas bien, no estoy impactando a mi paciente. Entonces, los dejo con esta frase final. El buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. No nos olvidemos que nuestra razón de ser son nuestros pacientes, no corregir laboratorios ni corregir índices de resultados, es mejorar e impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno, por aquí tenemos unas preguntas. Tenemos una pregunta para la doctora Basurto. ¿Me pueden prestar un micrófono? Hay preguntas para los tres. Y para el que quiera responder también. Doctora Basurto, ¿cómo desde la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño visualizan la proyección de que más médicos tengan la habilidad de remitir adecuadamente a los pacientes a ustedes como somnólogos? Precisamente lo que acaba de decir Sandra, y es que el médico de atención primaria está en capacidad de diagnosticar y tratar pacientes no complicados. Pretender que los somnólogos traten toda la apnea del sueño de un país es imposible. Entonces, lo que está tratando de hacer ACMES es visualizar la enfermedad en atención primaria, precisamente para que no los tengan que remitir a todos al somnólogo, solamente los pacientes complicados con varias patologías del sueño, que no van bien con el CPAP, pero la mayoría pueden ser tratados con medicina primaria. La siguiente pregunta es para la doctora Zavala. Teniendo en cuenta el número de estudios disponibles por noche versus la cantidad de pacientes por diagnosticar, ¿qué opina de la propuesta realizada por algunos médicos de realizar pruebas de tamizaje, esto está largo, a través de cuestionarios y o estudios domiciliarios e iniciar un tratamiento con equipos automáticos sin realizar titulación? Sí, pues básicamente eso fue lo que concluimos en la conferencia. Tenemos que migrar para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. No estamos hablando de otros trastornos de sueño, sino específicamente en apnea obstructiva del sueño, a que aumentemos más el número de estudios domiciliarios y los procesos de autotitulación. Además, porque le hacemos mucho más fácil el diagnóstico y a que el paciente tenga proceso de adaptación, pues muy probablemente esté con una gravedad mayor de la que realmente tiene. Y con frecuencia nosotros vemos que los pacientes en Bogotá, cuando se van a vivir a tierra caliente, como se dice, pues a nivel del mar, normalmente requieren presiones de CPAP mucho más bajas y habitualmente si se hacen un polisonograma a nivel del mar, los índices de apnea y hipopnea son menores que a gran altura. Entonces sí tiene que evaluarse el examen. De todas maneras, si es un examen severo, pues tanto a la altura como a nivel del mar sería similar, ¿no? Sí, gracias, doctor. ¿El tratamiento de CPAP es de por vida?
Es una pregunta de paciente. Normalmente nosotros hablamos que la apnea obstructiva del sueño es una patología crónica, como tal, pues debe recibir un tratamiento durante, pues, digamos que todo el espacio. Hay personas que pueden tener cambios en su apnea si de pronto hacen una disminución no ostensible de su peso, como lo dijo el doctor Escobar, si de pronto tienen una intervención quirúrgica de la vía aérea. Algunos pueden de pronto dejar de utilizar ese equipo de presión positiva, pero pues lo usual es que el paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño, sobre todo severa, definitivamente requiere usar el equipo de por vida. Ya, mira acá aquí preguntan, ¿cuál es el papel del terapeuta respiratorio dentro de la medicina del sueño? No sé si hay alguna terapeuta o sería. Aquí está María Clara que nos puede ayudar. Está. Bueno, pues muchas gracias. Aquí me están soplando una respuesta. Lo hacemos todo. Digamos que una vez es diagnosticado el paciente, nuestra responsabilidad más importante y que se debe desarrollar con la mayor responsabilidad es lograr que el paciente ame su tratamiento y encuentre el beneficio en él. Es acompañarle, es hacerle ver de que así no se parezca a una pastilla como la que se toma para una hipertensión, es un tratamiento que depende exclusivamente de él y que la sensación de bienestar con la que se va a levantar no la va a compensar nada más. Entonces es mostrarle las ventajas, describirle muy bien cómo es su enfermedad para que él la entienda, qué es lo que la enfermedad está haciendo en él y qué es lo que está en sus manos cambiar para que su bienestar sea pues completo. El seguimiento, el felicitarlo cuando lo está haciendo bien, también es responsabilidad del terapeuta respiratorio, como también es responsabilidad del terapeuta hacerle ver cuando no lo está haciendo tan bien. Es el coach del tratamiento del paciente. No, creo que he dicho la mayoría de las cosas. Sí, Si tú digamos quieres que, completar. bueno, yo ahí agrego un poco por la experiencia que he tenido en recorrer muchas unidades de sueño, no solo en Colombia, sino en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú. Cada día más vemos fisioterapeutas y terapeutas respiratorios en muchas intervenciones, inclusive desde el diagnóstico. En el diagnóstico, digamos que están cobrando mucha importancia el seguimiento a la adecuada titulación cuando el paciente es titulado dentro de un laboratorio de sueño, a revisar las titulaciones automáticas antes de remitirlas al médico. Tenemos aquí a otros terapeutas como Jorge que trabaja en Compensar, como Juanita que trabaja con uno de nuestros distribuidores y pues digamos que es mucho de lo que dijo María Clara, ¿no? O sea, intervenciones que ayuden mucho a que el paciente se adhiera, que es una parte muy difícil, todos sabemos que es muy difícil adherirse a la terapia, entonces cuando ya el médico ha hecho todo el proceso de diagnóstico, cuando ya se ha definido un tratamiento que no siempre es el CPAP, hay también otras opciones, el papel que cobra el terapeuta y el fisioterapeuta, inclusive enfermeros, es ese, ¿no? De acompañar al paciente, de ayudar, de hacerlo sentir que no es el único que tiene apnea de sueño, que cada día son más pacientes y que definitivamente pues el tratamiento es lo que va a mejorar su calidad de vida. Para dar el cierre, no sé si alguien, no tenemos más preguntas, ¿cierto, Sam? ¿Una más? ¿Qué sucede si siento que me ahogo en algunas ocasiones cuando uso el CPAP? Bueno, digamos que esta pregunta, vuelvo a repetirla, ¿qué sucede si siento que me ahogo en algunas ocasiones cuando uso el CPAP? Digamos que es normal esa sensación inicial, porque finalmente lo que hace un equipo de CPAP es enviar presión para evitar las apneas, para hacer una férula en la vía aérea superior, adaptarse a
a este tipo de presión todo el tiempo constante, pues no es fácil. Sin embargo, desde el diagnóstico, desde la evaluación médica, siempre hay algo que es muy importante y es escoger la máscara adecuada, ¿sí? Hay infinidad de máscaras en el mercado, pero digamos que hay unas interfaces específicas. Depende de esto, pues esto va a aliviar de alguna manera esa sensación. Hay máscaras nasales, faciales, pillow, y pues digamos que esto tendría que evaluarse muy específicamente con el paciente. ¿Hay otra pregunta? No sé si Sami quiere contestar esto. ¿Cómo se configura el humidificador? Creo que son pacientes. ¿Cómo se configura el humidificador del CPAP en relación a la altura donde vive el paciente? Bueno, esta es una pregunta que suele ser habitual en términos del proceso de humidificación. Cuando la mayoría de los pacientes sienten los problemas de humidificación, piensa que si se van para Cartagena, si se van para Barranquilla, si se van para una tierra caliente, la situación va a mejorar. Dentro del proceso de humidificación hay dos cosas que son muy importantes. Uno, tener en cuenta sí la temperatura del lugar al que yo voy, pero también la humedad. Un ejemplo clásico que les damos es, en Colombia yo me puedo ir a Santa Marta o a Barranquilla, que son zonas cálidas con una humedad muy importante, pero también me puedo ir a zonas cálidas como el desierto de la Tatacoa o como las salinas en La Guajira, donde el proceso de humidificación está completamente afectado y la programación que yo hago en el equipo sí va a impactar la respuesta del paciente. Por lo tanto, más que tener en cuenta solo la temperatura, es evaluar qué tanta humedad hay en el lugar donde yo voy a ir, y esto sí va a impactar para que si yo me voy para Cartagena versus me voy para las Salinas, tenga necesidad de hacer algún ajuste de humidificación en el equipo. Entonces, creo que eso es lo principal para tener en cuenta cuando hacemos ese ajuste o recomendamos algún tipo de ajuste de la temperatura para los pacientes. Bueno, muchas gracias. Ya respondimos todas las preguntas. Agradecemos a las personas que se conectaron virtualmente por Zoom. Vamos a... Sí. Bueno, entonces vamos a seguir respondiendo preguntas. Si quieres acá. Para la doctora Zavala, ¿la titulación de CPAP es ideal iniciarla con máscara nasal o con máscara oronasal? Bueno, lo más importante es entender la fisiología respiratoria. Y la fisiología respiratoria es que nosotros respiramos por nariz. Entonces, lo ideal es que se inicie la adaptación y que el equipo se adapte con una máscara nasal. Obviamente hay condiciones específicas, si el paciente tiene su tabique desviado, si ha tenido un hábito de respiración oral toda la vida, si hay cosas que definitivamente no permitan que el paciente pueda tener una adecuada respiración nasal, pues se inicia con una máscara oronasal. Pero si hablamos de inicio y lo ideal, y hablando de la fisiología respiratoria, es iniciar con una máscara nasal y adaptar al paciente con una máscara nasal. Para la doctora Basurto, ¿el punto de corte del IAH debería ser diferente en lugares a gran altitud? Depende. En niños sí, y hay claros estudios del IDA que está acá presente, que demuestran que los niños a gran altitud, los niños sanos, tienen un IAH mucho más alto que a nivel del mar. En adultos no lo sabemos. Es probable que no, si no hay apneas centrales.
si la persona está adaptada a la altura, nació en la altura y vive en la altura, no tiene por qué tener apneas centrales. Entonces, yo creería que en adultos no, pero no lo sabemos. No hay estudios. Gracias, doctora. Para la doctora Basurto, ¿cómo se podría indicar el uso de PAP en unidades de cirugía en un espacio de recuperación? Sí, como posoperatorio. Pues, a ver, en pacientes depende también. Si el paciente tiene una apnea severa, lo que se recomienda es que en el posoperatorio use su terapia de presión positiva. Si es hipoventilador por cualquier causa, con más razón, sobre todo si está todavía bajo el efecto de anestésicos o de opioides o de sedantes, pues con más razón debe usar el soporte de ventilación no invasivo. Gracias, Daisy. Muy buenas noches. Yo tengo una pregunta, me gustaría que la pudiéramos discutir un poco, y es, si bien es cierto, hay una falencia en la capacitación del médico en atención primaria, ¿ustedes han considerado la posibilidad de ir construyendo rutas de atención seguras para la apnea del sueño y proyectar un poco más hacia los territorios este tipo de conocimientos? Porque cuando yo miro los datos contundentes que hoy presentaron de manera magistral, pues uno se da cuenta que la concentración de la tecnología está en los centros poblados. Y sin embargo, en las 32 ciudades capitales, en todas, no hay toda la tecnología que se requiera, y allí sí vale la pena que estas intervenciones que se hacen desde el punto de vista gremial puedan llegar allá. Finalmente la pregunta es, ¿han considerado la posibilidad de que podamos trabajar en una ruta de atención segura de la apnea del sueño? Gracias. Bueno, yo creo que es muy necesario construir esa ruta. Nosotros hace unos años nos acercamos al Ministerio de Salud, inclusive nos atendió el actual ministro de Salud, y le propusimos hacer una guía de manejo para apnea obstructiva del sueño en Colombia, y la respuesta, o sea, me digo, nos acercamos, la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, la junta directiva en esa época, estuvimos hablando con él y la respuesta fue que las guías de manejo ya estaban determinadas y que la apnea obstructiva del sueño no era de importancia en ese momento y que además no había plata. Entonces, pues hasta ahí llegó como nuestra intención, pero yo creo que la sugerencia que usted hace es muy importante, y yo creo que la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño debería comenzar a trabajar ese tema pues con todas las personas interesadas en esto. No sé si la doctora Sandra quiera complementar algo. No, básicamente, realmente cuando nosotros hicimos el acercamiento, el ministerio quería, digamos que decía que la apnea estaba asociada como a otras patologías, entonces si lo vemos ahorita, y en eso pues me puede corroborar Luis, lo tienen incluido entre la ruta segura de obesidad. Sí, así es. Entonces, pues definitivamente ellos no, o sea, como que no ven la problemática de apnea como tal, sino más bien de la comorbilidad alrededor de la apnea. Pero la sociedad sí va a seguir haciendo esos acercamientos, y pues María Angélica lo dirá, porque realmente nosotros tenemos que, o sea, ver la enfermedad como lo que es una enfermedad de salud pública. O sea, las grandes revisiones muestran que una persona que tenga apnea tiene 2 veces más riesgo de morir fácilmente con respecto a otra patología. Entonces, pues realmente sabemos que es una enfermedad que está impactando, impacta todo, impacta la calidad de vida, impacta los sistemas, digamos que de trabajo, porque las personas se ausentan más de su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues definitivamente hay que verlo como un problema de salud pública, y hasta que no se ingrese solita, no asociada a las comorbilidades, sino solita como patología, no lo van a poder visualizar así.
Y lo de las concentración en las ciudades principales es claramente un problema. Tuvimos la oportunidad de ir a un congreso de secretarios de salud de los municipios y presentamos algo de la problemática de la apnea del sueño, y es increíble que la gente ni siquiera sabe que existe la apnea del sueño. Entonces, ese es un trabajo que pues hay que hacer, no es fácil, pero sí, definitivamente sí. Aprovecho y hago un comentario. Y gracias, doctor Juan Carlos, por la pregunta. Realmente, a nivel Latinoamérica, somos un país que tiene una gran oportunidad. A pesar de que, por ejemplo, hay países como Argentina que tiene diagnóstico y tratamiento incluido, pero pues ustedes saben el problema económico en el que está en este momento Argentina. Brasil tímidamente lo tiene. Colombia, podríamos decir, de todo América Latina, incluido Centroamérica, somos el único país que gracias al modelo de atención integral en salud, gracias, por ejemplo, a lo que hizo ACMES en su momento con generación de CUPS, con generación para poder utilizar un CPAP en Colombia, incluido con cargo a la unidad de pago por capitación, tenemos algo. A lo que voy es, la oportunidad es toda. Los pacientes están ahí, los podemos beneficiar. Está en nosotros poder llevar esta tecnología a los pacientes. Y ahí es donde decimos, doctor Juan Carlos, qué bueno poder tener una ruta de atención integral dirigida específicamente a la apnea, porque es que hoy el médico general, cuando logra de pronto sospechar de que el paciente tiene apnea, el problema es que la ruta no le dice a quién se lo remite, o lo remite mal remitido, digámoslo así. Entonces es un paciente que se pone a dar vueltas, 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 y al final no sabemos si termina tratado. Claramente tenemos que hacer el trabajo. ACMES juega un papel fundamental en esto. Desde ResMed estamos tratando de articular no solo los gremios, como ustedes, como ACMES, como COSESAN, sino tratar de acercarnos al Ministerio de Salud. Sería muy ambicioso pensar de pronto en una ruta única, porque pues ya sabemos que el modelo tiene 16 rutas de atención claras, pero por lo menos que sea más visible la apnea del sueño. ¿Y cuánto la apnea del sueño le pesa al sistema de salud? La carga de enfermedad es altísima, sobre todo en pacientes diabéticos, hipertensos, con EPOC. Entonces, claramente tenemos que empezar a trabajarlo. Gracias. Lucho, la doctora Basurto, que tiene una pregunta. Doctora, ¿la calificación automática de la polisomnografía y la poligrafía está validada? Ese es un tema muy actual porque hasta hace unos años eso era un tabú, pero últimamente cada vez hay software mejores que hacen lectura. No es la lectura automática del polisomnógrafo, porque esa es mala y en general no se debe usar en polisomnografía. Pero cada vez hay más software y hay más machine learning que permiten que haya formas que no gastemos tanto de nuestro valioso tiempo marcando polisomnografías. La tecnología en ese sentido está avanzando muchísimo, entonces yo creo que en el futuro nos desharemos del tecleo de la polisomnografía. Ojalá. Muchas gracias. ¿Alguien más acá tiene alguna pregunta? Bueno, gracias a las personas que se conectaron virtualmente y por todas sus preguntas. Gracias a los doctores por responderlas y por aclararnos esta información tan importante. Queremos dar, pues obviamente, el agradecimiento importante a ACMES por acompañarnos en esta celebración que nos interesa a todos. Y para los que están acá, por favor, disfruten de la cena.